Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Tenemos un invitado que ustedes ya conocen, bueno, ustedes, los que nos siguen, o los nuevos no. Se llama Rahab Salam Naaman. Ram, bienvenido. ¿Ya sabe usted marcar el norte? ¿Dónde está el norte? Sí. Muy bien, muy bien. No, yo aprendo muy rápido. Sí. Bueno, es la segunda vez que viene, porque es que fue tal el torrente de ideas que nos quedamos sin explicar lo del principio, porque yo presenté a Ran, tengo que decirles que tiene 3 doctorados, hablan varios idiomas, entre ellos arameo, que es su lengua natal, y yo decía en el programa anterior que era usted, y lo dejamos sin explicar, que era usted cristiano, católico, caldeo. Y lo de caldeo nos liamos y no lo explicamos. Retomemos. Bueno, Caldeo. Nosotros somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás, el apóstol de Jesús. El incrédulo. El apóstol del Oriente. El incrédulo, el que tenía que meter es. los dedos. ¿Por qué? Porque Santo Tomás en el primer siglo pues pasó por Mesopotamia para dirigirse a India, donde murió ahí como mártir. ¿Dónde? A India. La India. O la India, donde murió ahí como mártir. Pero en Mesopotamia dejó 2 de sus discípulos, Mari y Adey. Y estos 2 discípulos empezaron a predicar el cristianismo en toda Mesopotamia. Estaba bajo el dominio de los persas. Y también ahí había muchas tribus judías. Pues empezaron a predicar el cristianismo ahí y se extendió el cristianismo muy rápido en toda Mesopotamia. En los primeros 2 siglos, pues se formaron... Mesopotamia es el terreno ese que está entre Irak, entre el Siria, Tigris y el Éufrates. el sur. Sí, pero que eso es en países de ahora, Irak, Siria hoy día, el sur de Turquía, todo eso es Mesopotamia. Ya, y entonces los 2 discípulos de Santo Tomás. De Santo Tomás empezaron a predicar el cristianismo en toda Mesopotamia y se extendió el cristianismo muy rápido ahí. Durante 2 siglos, los primeros 2 siglos, los cristianos ahí empezaron a formar comunidades, congregaciones, elegir obispos y vivieron con tranquilidad bajo el dominio del imperio de Persa. Pero esas comunidades fueron formadas de tribus judías hasta la llegada del rey Shabur I, el rey persa. Este rey empezó a exigir a los cristianos... Más o menos por el año... Gobernó entre los años 241 y 271. 30 años gobernó este rey. Y este empezó a exigir a los cristianos a pagar impuestos para practicar su religión, porque los persas practicaban las religiones antiguas de Persa. Adoraban la luz, el fuego y todas estas religiones paganas antiguas. Su hijo, el hijo de Shabur I, Shabur II, fue más allá de su padre. Empezó, dobló los impuestos a los cristianos y llamó el obispo de los cristianos. En aquel tiempo se llamaba Shimon bar Sabai, y quería obligar al obispo que él mismo cobraba los impuestos a los cristianos. Está bien, ¿eh? Al obispo, al negar al obispo esta misión, pues Shabur II empezó a perseguir a todos los cristianos. Mató el obispo primero y empezó a perseguir a todos los cristianos. O sea, el obispo mártir. Empezó, ordenó a matar a todos los cristianos. Se dice, en la época de Shabur II, que gobernó entre los años 271 y 309, mató entre 100.000 a 200.000 cristianos. Pues eso no lo sabíamos. Este es el primer genocidio cristiano en la historia, en Mesopotamia. Esto mucha gente habíamos oído hablar de las persecuciones de los cristianos por los emperadores romanos. Sí. Pero en Persia sí había. Y habla usted de 100.000. Entre 100.000 a 200.000. En aquel tiempo eran muchísimos. Eran muchísimos. Quien frenó esta matanza fue porque 3 familiares de este rey, el rey Shabur II, y sus ayudantes se convirtieron al cristianismo, se pusieron en la fila de los mártires y fueron asesinados. Cuando se enteró el rey de este hecho,
paró la matanza. Dicen los historiadores que luego, después, pues los cristianos empezaron a formarse de nuevo, los obispos empezaron a formar sus congregaciones, sus comunidades y a escribir las historias de los mártires. Pero usted ya sabe cuál es la causa de todo eso. Es que la sangre de los mártires, decía Tertuliano, es semilla de cristianos. Eso es. Pues de ahí viene nuestra fe. Pues, ¿por qué nosotros conocemos toda esa historia? Porque todavía, yo cuando estuve en Irak, había casi 5.000 manuscritos, historias de estos mártires antiguos, en el seminario en Nínive. Pero lamentablemente, con la llegada de los radicales islámicos a partir del 2003, con la caída de Saddam Hussein y la llegada de ISIS en el norte de Irak, pues destruyeron muchísimos manuscritos de esto. Yo tuve el privilegio de traducir algunos de estos manuscritos del arameo al árabe, del árabe al inglés, pero la verdad que yo cuando me cuentan los obispos y los sacerdotes, los profesores que han perdido muchísimos manuscritos de esto, a mí me saltan las lágrimas. ¿Por qué? Porque eso es un tesoro, eso es nuestra historia, eso es nuestra tradición. Pero lo que pasa es que estos radicales... Su tradición y la nuestra. Claro, los orígenes del cristianismo, porque los orígenes del cristianismo están ahí. Porque estos radicales, estos fanáticos, es que no aprecian la cultura ni la historia de ninguna religión. Claro, luego, pues para llegar hasta el nombre de los caldeos, ¿de dónde viene el nombre de los caldeos? Perdón, pero quedamos en que ya el nuevo rey pacifica la situación y para la matanza. Sí. ¿Y qué ocurre después? Pues eso, lo que dije, pues y luego más tarde, pues los obispos se empiezan a formar otra vez y sus congregaciones, los cristianos, y preocuparse de escribir las historias de los mártires. Perfecto. Pero vamos a lo de los caldeos. Entonces, en aquel tiempo, si todos recordamos, empezó con el siglo IV, el principio del siglo IV, 333, con la presunta conversión del emperador Constantino al cristianismo, el bautismo. Pues en aquel tiempo, tanto los cristianos de habla latín como el que habla griego, que estaban en discusiones sobre la naturaleza de Jesús. Y ahí cuando se convocaron el concilio de Nicea del año 325, el primer concilio. Y luego más tarde, pues en el año 431, se convocó, voy un poquito más rápido para no extenderme tanto, en el concilio de Éfeso del 431, cuando ahí declararon María es la madre de Dios. Pues en este concilio, pues había un obispo, Nestorio, que era el obispo de Constantinopla, pues empezó a predicar, o dejó entender en sus predicaciones, que él estaba contra este concepto o esta doctrina. Cirilo, que era el... Cirilo, que era el... Yo le traduzco a usted del arameo al español. Bueno, me parece muy bien. No, pero habla usted español perfectamente. Era el obispo de Alejandría, pues escribió una carta al Papa Celestino, quejando de Nestoriano. Pues Nestorio fue expulsado a Libia, estamos hablando antes del Gaddafi, donde murió ahí en el año 440. Pero las predicaciones, las ideas de Nestorio se extendieron en toda Mesopotamia. Y ahí se formaron, pues, otra idea, otra formación cristiana, otra lejía cristiana, y se dividieron en Mesopotamia tribus. Eran dos tribus. Almanadira, que eran cristianos católicos unidos a Roma, y
Algasásina, que eran cristianos nestorianos. ¿Qué diferencia entre los dos? En el concepto de Jesús. De la naturaleza de Jesucristo. Porque nosotros decimos, los católicos, pues Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero van los dos en una persona. En una persona. Pero los nestorianos dicen, no, Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero totalmente separadas. Entonces, pues ellos predican de que Jesús era siempre un profeta, pero no era Dios. Claro. Un profeta privilegiado, pero no es Dios. Poco a poco, con los años, muchos nestorianos empezaron a pedir a unirse a la Iglesia católica. Hasta el año 1440, pues, o antes, en las dos formaciones de las iglesias, la forma de elegir un obispo era de una forma democrática. Sí, se elegía, pues, entre los sacerdotes y elegían un obispo, el que controlaba los asuntos de las iglesias, en las dos formaciones. Pero ¿qué pasó a partir del 1440 en la iglesia solamente nestoriana? Con un obispo se llama Timotheos, o Timoteos, primero, este tomó una decisión, dijo no, el obispo, el que nombra su sucesor. Entonces, el obispo en la iglesia nestoriana, pues antes de morir, pues decía, o su sobrino, o su hermano, o alguno de sus allegados, pues era el sucesor suyo. Hasta el 1553, un tal Juan Sulaca, un sacerdote dentro de la iglesia nestoriana, pues se rebeló de este sistema de elegir un obispo dentro de la iglesia nestoriana. Y dijo, pues no puede ser, esto tiene que ser de una forma democrática. Y al mismo tiempo pidió al Papa, Julio III, en aquel tiempo, que a unirse a la iglesia de Roma. Ajá. Pues el Papa aceptó su unión con la iglesia, con muchísimos seguidores nestorianos, entró dentro de la iglesia católica y el Papa lo nombró como un obispo, y en el mismo tiempo se quedaron pocos nestorianos, se fueron al norte de Irak a vivir, y para distinguir entre los católicos, la iglesia católica y la iglesia nestoriana, el Papa Julio III dijo, bueno, pues llamamos los católicos Iglesia Oriental Caldea, recordándose al imperio antiguo de los caldeos, como hablamos eso en el primer programa. Y de los nestorianos, la Iglesia Oriental Asiria, también recordándose del imperio asirio antiguo. Ajá. Y a partir del 1830, pues el obispo de la Iglesia Oriental Caldea fue nombrado como un patriarca. Le dan el título de patriarca. No sé si, yo creo que la gente católica pues saben que había, antes del 1830, había 5 patriarcas. Que son la patriarca de Alejandría, la patriarca de Constantinopla, Antioquía, la patriarca de Roma y la patriarca de Jerusalén. Y el patriarca de Roma es el Papa. Claro. Pero a partir del 1830 hay otra patriarca, se llama el patriarca de Babilonia. Y hoy día nosotros tenemos nuestro patriarca, el patriarca de nuestra Iglesia Católica Caldea, que se llama Luis I Saco. Que son estos obispos que a mí me llaman la atención. A usted supongo que no, pero que cuando se producen pues los funerales de un papa aparecen con unas vestiduras distintas bueno, que son tan obispos como los de nuestra zona, pero tienen una liturgia distinta también. Nosotros nuestra liturgia pues lo hacemos en arameo, o sea, nuestras iglesias, en las misas, pues lo hacemos en nuestra lengua materna, arameo. Pero lamentablemente también en los últimos años estos, como está perdiendo mucho esta lengua, pues
hay algunas iglesias para que se entiendan los fieles, la liturgia y la misa, pues lo hacen en árabe, porque la gran mayoría saben árabe porque estudian Ya. el árabe. ¿Y qué Pero también hay que distinguir, porque hay algunos obispos de las iglesias orientales que no son católicos, son claro, coptos, ortodoxos. ortodoxos, Claro, entonces claro. van vestidos Sí, de este pero tipo dentro de los católicos hay unos obispos que van vestidos de una forma oriental, tal. más bien Y oriental. sobre sí. todo llama mucha atención cómo le dan Sí, al incensario, sí, ¿no? O sea, sí. eso del incensario a ustedes los orientales Sí, les sí. va mucho. Le damos mucha importancia. Al incienso. Sí, es para quitar los espíritus, quitar el mal, y todo tiene este significado del incienso este. O sea, porque, bueno, son tradiciones antiguas y todos sabemos que hay muchas tradiciones que tampoco son, tiene un fundamento bíblico. Ya. Son tradiciones de las religiones antiguas, pero bueno, no pasa nada pues, por utilizar todas estas tradiciones también, meterlos en nuestra liturgia. Bien, o sea que ya tenemos ahí establecidas la Iglesia caldea, fiel a Roma, la Iglesia católica. Ahora ya entiendo yo lo de cristiano, católico, caldeo. Caldeo. Ya me lo Eso aclara es. usted, ya me lo aclara usted. Porque estas son de las primeras iglesias, son los primeros cristianos. Esos son los orígenes, porque la verdad que la gran mayoría de la gente aquí en España, cuando hablan del cristianismo, pues, siempre pues Roma. hablan de Roma. Ya está. Pero es que la realidad del cristianismo Es está universal. en nuestra tierra. No, es Empezó verdad, ahí. es verdad, es verdad. Empezó ahí. Empezó ahí. Bueno, concretamente en Jerusalén. Claro, y de ahí salieron los apóstoles a predicar el Evangelio y a predicar todas las zonas estas. Por lo tanto, nosotros, por eso lo que voy, nosotros los cristianos de Irak, Siria, de Egipto, de Jerusalén, nosotros somos los orígenes del país. Nosotros no somos inmigrantes. Los musulmanes vinieron más tarde, vinieron 7 siglos más tarde que los cristianos y los judíos, porque primero, por eso cuando dije yo en el primer programa, cuando llamé esta tierra el mundo bíblico, el mundo judío cristiano. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tierra. Nuestros antepasados eran antes de los musulmanes y los árabes. Claro. Los árabes y los musulmanes llegaron Son muy tarde. unos advenedizos. Unos invasores Ahí está. invadieron en nuestra tierra, invadieron en nuestras casas. A partir del siglo VII, después de la muerte de Mahoma, con la llegada del segundo califa ortodoxo Omar, se aprovechó de las divisiones. Me gustó mucho la comparación que hizo usted en el programa anterior entre Omar y San Pablo. Por eso ahí voy. Repítala, que como hay oyentes y espectadores nuevos, no viene mal. Bueno, la llegada de los árabes musulmanes en Mesopotamia empezó a partir del 637, con las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar, primero a Irak el 637, luego a Siria 638, Jerusalén 640, Egipto 641. Y ahí pues invadieron todas estas tierras. Cuando llegó Omar a Mesopotamia... Invadieron, quiere decir... dando... Sí, obligando a la gente a convertir al Islam. Pues matando, ¿no? Claro, cuando llegaron ahí, los soldados de Omar le dijeron a Omar, aquí hay judíos y cristianos, ¿qué hacemos con ellos? Dijo, pues nada, como hizo Mahoma en su época. Mahoma en su época, en el año 600, entre los 624 y 627, cuando se fue al Madina, había tribus judíos. Y Mahoma conquistó estos tribus judíos, mató a todos los hombres. Se dicen los historiadores, los mismos libros árabes, dicen que Mahoma mató 3.000 hombres judíos. Los propios historiadores judíos. árabes, Sí, no son calumnias. Y llevó a las mujeres y los niños como esclavos para los musulmanes. Omar, ¿qué hizo? Pues se fue por los judíos y los cristianos, o convertir al Islam aplicando esta ley, o pagáis el tributo.
y si no convertéis, si no pagáis, os mato. Y se dice que mató muchísimos judíos y cristianos porque algunos que no tenían para pagar, eran pobres y no podían pagar, matarlos y llevarlos sus mujeres de esclavas y sus bienes a los musulmanes. El que podía pagar el tributo, pues pagaba el tributo, o algunos por miedo se convirtieron al Islam. Y así no pagaban el tributo. Y así se extendió el Islam en toda Mesopotamia y llegó hasta el norte de África. Por eso cuando yo estuve contando, pues yo recién terminado mis estudios... nos quedaba pendiente eso, claro. A ver si lo entendemos ahora. Recién terminado mis estudios, licenciado en estudios árabes islámicos. Hizo una tesis y una tesina y se la iba a publicar alguien. Ahí no sabíamos. Mi primo, pues yo hice una tesina sobre eso. Sobre una comparación entre el San Pablo y Omar. ¿Por qué? Porque algunos profesores nos enseñaban de que hay un paralelo entre Omar y el apóstol Pablo. Gracias al apóstol Pablo se extendió el cristianismo en todo el mundo y gracias al segundo califa Omar se extendió el Islam en toda Mesopotamia, el norte de África. Pues yo toqué este tema. Entonces, eso es lo que escribí en mi tesina. Entre lo que escribí era una tesina de 150 páginas, pero eso es lo que escribí, que sí, es verdad, que gracias al apóstol Pablo, que se extendió el cristianismo en todo el mundo, pero predicando la paz, el amor, el evangelio, y fue asesinado, muerto como un mártir. Pero el segundo califa ortodoxo fue por las conquistas, por la espada, obligando a la gente a convertir al judaísmo, al Islam. Los judíos y los cristianos a convertir al Islam. Claro, este primo mío pues se interesó en mi tesina y quiso publicar. Publicó, yo estuve muy contento, con 18 años quería comer el mundo, el primer libro, y pues publicó el libro. Nada, un mes. Los radicales islámicos pues invadieron la editorial de este familiar mío, quemaron la editorial, él estaba dentro, y le mataron dentro, le quemaron vivo dentro de la editorial. Y entraron en su casa, el pobre era muy rico, tenía mucho dinero, y le dieron a su familia 48 horas para abandonar el país, con lo puesto, dejando todo. Y así fue, su familia todos dejaron el país, están viviendo ahora en Estados Unidos y no quieren saber nada de mí, y con razón. Yo he intentado fue varias veces a salud. Yo estuve en Estados Unidos ahí con ellos a saludarlos para ver cómo están y no quieren ni recibirme hasta hoy día. No quieren recibirme ni verme. Bueno, algo de culpa tengo, pero no toda la culpa. Tremendo. Y yo tuve, bueno, con la ayuda de mi padre, pues tuve que abandonar mi ciudad. Estuve viviendo en Basora y a escaparme hasta mi pueblo en el norte de Irak, a Nínive, 1300 kilómetros, y encerrarme en una habitación pequeña durante 3 meses. Solamente un tío mío sabía dónde estaba. Nadie sabía. Me traía la comida 3 veces al día bajo de la puerta. Hasta que mi padre llegó a un de acuerdo con el gobierno en aquel tiempo, pagó muchísimo dinero a los líderes religiosos de mi ciudad y al gobierno para condenarme a 6 meses de cárcel. Pero con la condición de que, si voy a la cárcel, por favor, pegarle mucho, pero no le matáis. Y así fue. La verdad que cumplieron la rajatabla, porque me daban una paliza mañana, tarde y noche. Eso sí, hasta que me agotaba y me dejaban sin morir, y el día siguiente otra vez. Hasta 6 meses. Estoy hablando en los finales, terminé en septiembre del año 1980. Cuando salí de la cárcel, pues estaba la guerra de Irán-Irak. Y directamente me fui a la guerra de Irán-Irak. Y ahí también empieza otro capítulo de persecución y de maltrato. ¿Qué nos va a contar usted en otro programa? Se nos acaba el tiempo. Hemos dicho 12 programas. ¿Ya hay más? Sí, no, esto es una trampa. Venga usted a hacer un programa. No. Solo nos queda tiempo para despedirnos de la gente que está escuchando con interés. Así es que, queridos amigos, díganselo a los amigos que vamos a contarlo en otro programa. ¿Es así? Muy bien.
¿De acuerdo? Sí, con Pues mucho gusto. Muchas gracias, profesor Raab Salam Naman. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado con nosotros, y decirles que nos vamos a poner manos a la obra para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.